pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Un feliz sábado para todos los hermanos que a esta hora nos ven y se unen con nosotros en este espacio de culto divino. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por este nuevo día, sábado, que nos da para poder adorarle, glorificarle en la hermosura de su santidad. En el día de hoy tenemos un estudio que vamos a basar en el libro de Filipenses, uno de mis libros favoritos paulinos, pues es una epístola que está cargada con mucho positivismo, gozo, optimismo en Cristo. El título de este tema es Gozo en Cristo. Pero antes de hacerlo, quisiera invitarles a que puedan acompañarme a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, entendemos que no podemos abrir las Santas Escrituras si no es con tu permiso y con tu dirección. Soy un ser falible que tiene una mente carnal y no puede comprender las cosas espirituales. Así que pido, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu en mi mente, en mis palabras y también en la mente de aquellos que escuchan, para que el tema pueda cumplir el propósito por el cual tú lo has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las necesidades básicas del ser humano es la necesidad de gozo y de felicidad. Dios creó al ser humano para ser feliz. Y allí mismo en el libro de Génesis, capítulos 1 y 2, vemos que Dios hizo provisión para Adán y Eva para que fuesen felices, para que no le faltase nada. Él creó en el primer día la luz. En el segundo día creó la expansión que llamó cielos. En el tercer día crea la vegetación, la tierra. En el cuarto día crea las lumbreras. En el quinto día crea los animales acuáticos. En el sexto día crea los animales terrestres y también marinos. En el día anterior eran los animales que vuelan. Y todo esto lo hizo para que luego pudiese crear a Adán y a Eva y que ellos pudiesen disfrutar de las obras creadas de Dios. Dios hizo provisión
para las necesidades físicas, las necesidades mentales, las necesidades emocionales, sociales y espirituales de Adán y Eva, para que ellos fuesen felices. ¿Cómo vemos eso? Bien, las necesidades físicas, Dios le dio una dieta original a Adán y a Eva. Génesis 1:29 dice: de todo árbol que da semilla y que tiene fruto será para comer. Vemos que Dios hace provisión para las necesidades físicas. Y pues para que haya árbol, necesita haber tierra, necesita haber expansión, necesita haber sol. Así que todos estos elementos son esenciales. Todos están interconectados y dependen el uno del otro. ¿Cómo proveyó para las necesidades mentales? Bien, Dios le dio una ocupación mental a Adán. Y la ocupación mental era: colóquele nombres a los animales. Y en eso su mente podía encontrar gozo al contemplar las obras creadas, los animales. ¿Qué nombre le coloco a ese animal? Este animal tiene el cuello muy largo. ¿Qué nombre le coloco? Bueno, jirafa le voy a colocar. Ahora sé que Adán no hablaba español, así que le colocó el nombre de la jirafa en el idioma hebreo, que posiblemente era el idioma que él hablaba. ¿Cómo hizo provisión para las necesidades emocionales y sociales? Bien, primero lo rodea de un paraíso, de un jardín hermoso, los animales que le daban compañía, pero luego Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Así que ahí vemos la parte social y la parte espiritual. Dios crea el día séptimo para descansar, y también él personalmente cada día, mañana y tarde, descendía para tener comunión con Adán y con Eva. Esto lo estoy diciendo para que veamos que es parte del plan de Dios que el ser humano tenga gozo, tenga felicidad, que se encuentre y se sienta pleno en su vida y en las cosas que hace. Ahora, cuando el pecado entró, vemos que comenzaron los problemas emocionales, comenzaron los problemas relacionales, los problemas mentales, los problemas espirituales, y ahora el hombre y el ser humano se parte. Hay una dicotomía entre lo mental, lo emocional, lo social, lo físico, lo espiritual, y el hombre entonces pierde esa unidad orgánica con que es creado por Dios. Vemos que los primeros síntomas del pecado son temor y vergüenza, pues Adán se esconde junto con su esposa de la presencia de Dios porque se avergonzaban por su desnudez. Entonces, estos dos problemas emocionales de vergüenza también es un problema espiritual, de temor, una emoción negativa, vienen como resultado del pecado. También vemos que hay problemas relacionales y sociales porque ahora Adán está culpando a su esposa por el pecado que él cometió y le dice a Dios: es la mujer que tú me diste la que hizo que yo comiese del árbol y por eso pecara. Eva tampoco es responsable de sus actos y le echa la culpa a la serpiente. Hay un problema entonces relacional. Hay un problema espiritual porque ahora Adán y Eva pierden la imagen de Dios que fue dada a ellos cuando fueron creados perfectos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y esa gloria de Dios es el carácter de Dios, esa gloria de Dios es la imagen de Dios. Entonces, al perder la imagen de Dios, que es el carácter de Dios, vemos que hay un problema espiritual grave que afecta todas las demás facultades de Adán y Eva, porque la imagen de Dios, porque la gloria de Dios, el carácter de Dios, todas esas palabras que son sinónimas, abarcan todas estas áreas que estamos viendo. Entonces el problema del ser humano en el pecado es un problema de falta de plenitud de gozo. Y ese gozo lo podemos encontrar en Cristo. Tristemente, no todos, aquellos que vivieron después de Adán, sus descendientes, no todos escogieron el camino de Cristo para llenar ese vacío que el pecado dejó. El deseo de sentirse pleno
el deseo de ser feliz. Muchos buscaron la felicidad en caminos erróneos. Encontraron fuentes rotas, cisternas vacías que no satisfacían las necesidades emocionales, espirituales, físicas y mentales del ser humano. Y cada generación era más pervertida y más degenerada que la generación previa. ¿Dónde podemos nosotros encontrar ese gozo? Hay un salmo, el Salmo 16. Un salmo que solía yo y suelo citar a aquellas personas que se preguntan por qué yo no participo de ciertas actividades que aparentemente traen gozo y felicidad, pero en mi conciencia me llevan a que comprometa principios. Yo he encontrado, hermanos, y no sé si tú lo has encontrado, lo que te voy a compartir en esta hora no es una teoría, es algo que yo mismo he encontrado en la palabra de Dios y en mi experiencia personal de la fuente del verdadero gozo. Y Salmo 16, el versículo 11 nos dice, Salmo 16, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué cosa? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué hay en la presencia de Dios? Nos dice que hay no solamente gozo, sino que hay plenitud de gozo. La palabra plenitud en el inglés me gusta como se dice fullness of joy, fullness. Algo pleno significa que es algo completo, algo que está lleno y se derrama. Y eso solo lo hallamos en la presencia de Dios. Es en la senda de la vida, porque aquí dice, tú me mostrarás la senda de la vida. Es decir, cuando seguimos la senda de la vida que Él nos muestra, entonces estamos en la presencia de Dios y podemos experimentar plenitud de gozo. Y hay un libro en la Biblia que se dedica específicamente a hablar de este tema del gozo, que es el libro de Filipenses. Entonces, en esta hora queremos hacer un estudio de todo el libro de Filipenses. Sé que hay mucho que decir, así que yo trataré solamente los temas, los puntos principales del libro de Filipenses. Déjenme darles algunos antecedentes históricos al libro. Vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1, donde vemos claramente quién es el autor y quién es el destinatario de esta epístola. Nos dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Nótese entonces que Pablo está aquí y junto con Timoteo, aunque el autor intelectual es Pablo, se está dirigiendo a los filipenses, los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, es posible que aunque Pablo fue el autor intelectual, fue escrita por su amanuense, es decir, por su secretario Epafrodito. En Filipenses capítulo 4, versículo 18, leemos, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. También se menciona de Epafrodito en Filipenses 2:25, donde dice, pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Vamos a mirar que la razón por la cual Pablo hizo uso de un amanuense es porque, número uno, él estaba en la cárcel, como veremos, cuando escribe esta epístola. Es su primer impresionamiento que él experimenta, ¿ok? Pero también vemos que a la luz de otras epístolas, como la de Gálatas,
que Pablo sufría de la vista. Cuando él recobró la vista después de haber quedado ciego en ese camino, en ese encuentro con Jesús camino a Damasco, Pablo no recuperó completamente la vista. Ese era el aguijón en la carne que él le dijo a Dios que se lo quitara 3 veces, como leemos en 2 Corintios 12, pero Dios le dice, bástate de mi gracia. Por eso le costaba escribir con su propia mano al apóstol Pablo, pero en algunas ocasiones cuando tenía que decir un mensaje muy importante lo hacía y decía, como dice en Gálatas 6, mira con cuán grandes letras escribo de mi propia mano. Él sufría de una ceguera parcial. Ahora, nótese que en Filipenses 2:24, un versículo antes, dice, confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que Pablo es un prisionero mientras está en prisión, pero tiene la esperanza de salir pronto para verlos personalmente. ¿Por qué Pablo había caído en prisión? Bien, en el libro de Hechos, en los últimos 8 capítulos, vemos el trasfondo del encarcelamiento del apóstol Pablo por predicar el evangelio y fue acusado allí de manera especial por sus hermanos judíos, judeo-cristianos en Jerusalén por no seguir o por hablar en contra más bien de la ley de Moisés y del templo. Vemos que Pablo entonces no tiene éxito en los distintos juicios al cual es expuesto y él apela a César y va a Roma y allí en Roma le dan casa por cárcel donde las 24 horas tenía soldados al lado de él con quien él estaba encadenado. Ahora hablemos un poco de los filipenses, porque para entender lo que él va a decir a estos hermanos en Filipos, necesitamos comprender quiénes eran ellos, cuándo es que Pablo los conoció, porque parece ser que en el lenguaje de la epístola hay una relación muy cercana entre los filipenses y Pablo. Vamos al libro de Hechos del capítulo 16, donde encontramos la primera visita de Pablo en su segundo viaje misionero a la ciudad de Filipo. Ustedes recordarán que mientras Pablo seguía en Asia Menor, estaba intentando ir a las regiones de Asia para predicar el evangelio, pero Dios le dice que no, le da un sueño donde él ve un hombre macedónico y le pide, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y pues al pasar a Macedonia, ellos llegan a la ciudad de Filipo, que de acuerdo a Hechos 16:12, es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y allí hay 2 personas, de hecho hay más, pero al menos se mencionan 2 personas que se convierten debido a las labores del apóstol Pablo y también de Silas. Una es una mujer negociante llamada Lidia que abre su hogar para que Pablo y sus compañeros prediquen el evangelio, pero también hay otro carcelero, que es ganado por el apóstol Pablo para el evangelio. Ahora, este detalle es importante porque aquí vemos también una escena de encarcelamiento y vamos a mirar un contraste porque Pablo va a hacer referencia a esto en su epístola entre la actitud de Pablo y Silas mientras estaban encarcelados y la actitud del carcelero cuando hay un terremoto y cree que los prisioneros han escapado. Vamos allí a Hechos capítulo 16, el versículo... Vamos a comenzar con el versículo 22. Pablo y Silas son llevados ante las autoridades en el versículo 19. Son acusados porque Pablo estaba en la ciudad predicando el evangelio y había sacado también un espíritu inmundo a una mujer que adivinaba. Esta mujer traía mucha ganancia a sus amos, pero cuando Pablo saca ese espíritu, pues ellos se ofenden, entonces traen a Pablo y a Silas y son puestos en la cárcel.
Y nos dice acá en el versículo 25 más bien, bueno, del 22, porque aquí también muestra cómo los trataron. Dice, entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Versículo 24. El cual al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces note lo que está pasando. Son azotados, les son rasgadas las vestiduras. Vemos que luego son llevados a la cárcel, son puestos en el calabozo más profundo y ahora sus pies son asegurados en el cepo. ¡Wow! Esto fue un trato demasiado severo para los siervos de Dios. Ahora yo me pregunto, si tú y yo estuviéramos en esas situaciones, ¿cómo responderíamos? Quizá algunos renegaríamos. Dios, te estoy sirviendo, pero mira cómo me tratas. ¿Dónde estaba Dios cuando soy puesto en la cárcel por hacer su obra? ¿Por qué Dios permite que cosas malas sucedan a los hijos buenos? ¿Por qué, Señor, permites que esto suceda? Algunos caerían en depresión, algunos se autocompadecerían, se mirarían a sí mismos a buscar a ver quién tiene compasión de ellos. Pero esa no fue la actitud de estos hombres. Porque el versículo 25 nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo que parecía como una derrota para el evangelio, lo que parecía como un impedimento, lo que parecía como un obstáculo, se convierte en bendición porque Pablo y Silas deciden no remitirse a su yo, a su egoísmo, a sus heridas, a su dolor, a su trasnocho, a su hambre, pero ellos estaban llenos del gozo en Cristo. Y allí mismo en la cárcel cantan y oran, y la cárcel se convierte en un campo misionero porque los presos los escuchan. Yo me imagino los presos que andaban renegando, quejándose de la vida. ¿Por qué la vida era tan injusta con ellos? Al escuchar a estos hombres que no renegaban, que no se quejaban y que simplemente cantaban. Oh, ellos se regocijaban. Entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oh, la libertad viene, querido hermano y amigo, cuando nos regocijamos en Cristo Jesús. A veces condicionamos el gozo a la libertad. Es decir, si obtengo lo que quiero, entonces voy a ser feliz. Pero Pablo y Silas fueron felices por la fe. Ellos confiaban que Dios los libraría, pero no esperaron hasta que Dios los librara. Para ser felices, fueron felices allí mismo donde estaban. Y Dios honra ese gozo, esa fe, y los libera. Pero nótese, ahora las fichas se cambian, porque los que tenían razones suficientes para odiar la vida son los que están contentos. Es decir, los prisioneros son libres, pero ahora el libre, que es el carcelero, es prisionero de su depresión. Porque cuando él escucha que las cadenas se abren, los cimientos de la cárcel se sacuden. Versículo 27 dice, se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar pensando que los presos habían huido, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ustedes conocen el resto de la historia. Este hombre queda sorprendido
por la magnanimidad de Pablo y Silas y se postra ante ellos y les dice qué debo hacer para ser salvo. Ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y finalmente, pues, él atiende a Pablo, a Silas, cura sus heridas y ellos son bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Pero noten que la respuesta del carcelero fue muy distinta. Él intentó quitarse la vida. Él intentó tomar el camino más rápido, el camino de los cobardes que muchos tratan hoy de tomar y piensan que ese es el camino para solucionar los problemas de su vida. Creen que es la mejor solución. Pero aquí nosotros vemos que esa no es la solución. Y Dios intervino para que este carcelero no cometiera suicidio. A estos son los que Pablo les está escribiendo. Así que podemos entender, ahora si vayamos a Filipenses, el tiempo está corriendo. Ahora si vayamos a Filipenses, Pablo tiene autoridad en lo que va a decir acá. El libro de Filipenses tiene 4 capítulos, ¿ok? Y en cada uno de los capítulos nosotros vemos un énfasis especial del gozo. Capítulo 1, y espero que tomes nota de esto porque de esta manera podrás entender mejor el libro de Filipenses. Capítulo 1, gozo en sufrir por Cristo. Capítulo 2, gozo en servir a Cristo. Capítulo 3, gozo en conocer a Cristo. Capítulo 4, gozo en descansar en Cristo. ¿Quieres que lo repitas? Muy bien, voy a repetirlo entonces. Capítulo 1, gozo en sufrir por Cristo. Puedes escribirlo allí en los comentarios y en el chat para que otros también lo puedan ver. Capítulo 2, gozo en servir a Cristo. Capítulo 3, gozo en conocer a Cristo. Capítulo 4, gozo en descansar a Cristo. Vamos entonces al capítulo 1, algunas razones por las cuales él se goza en sufrir por Cristo. Como dijimos, el apóstol Pablo está en las cadenas, es preso. Vayamos al versículo capítulo 1, vamos a comenzar con el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Nos dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo Pablo podía gozarse en el sufrimiento por Cristo? Recuerden, él está preso en este momento, está ahí preso en Roma, pero aún desde su prisión, desde su casa cárcel, él escribe y lo primero que dice, vamos a mirar que en la epístola una de las palabras que más se repite es la palabra gozo y les dice, siempre me acuerdo con gozo de ustedes. Primer principio que encontramos, entonces, cómo gozarnos en medio del sufrimiento, que es el tema del capítulo 1, es que en medio del sufrimiento no pensemos en las cosas lóbregas, sino pensemos en las cosas positivas. Pensemos en aquello que trae gozo a mi vida. En otras palabras, él pudo aquí concentrarse, él pudo aquí acordarse de cómo lo había tratado el soldado romano, él pudo acordarse de cómo lo habían tratado los fariseos, él pudo acordarse de lo que le habían hecho allí en Jerusalén. Pero no, él decidió no mirar las espinas, decidió mirar las rosas y ahora se acuerda de los filipenses y se acuerda de ellos con gozo por su fe, con optimismo, porque le dice en el versículo 6 que estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra buena en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que los mira con optimismo. Entonces, número 1, ¿cómo nos gozamos en el sufrimiento? No reúnas los momentos y los capítulos negativos en medio del sufrimiento. Piensa en aquellas personas que te aman. Piensa en aquellas personas que han sido el fruto de tus labores, como los filipenses. Piensa en lo que el Señor te ha permitido hacer en favor de otros. Número 2.
vamos aquí al versículo 12 en adelante. Saquemos lecciones buenas de lo malo. Ese es el principio número 2. Nos dice aquí Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, es decir, todo lo del encarcelamiento, el viaje a Roma, donde tuvieron un naufragio, han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se han hecho evidentes que estoy preso por causa de Cristo. Ahí está. Note, entonces, él ve el lado positivo de las cosas. Segundo principio de cómo gozarse en medio del sufrimiento. Él dice: este encarcelamiento en el cual yo estoy, en realidad, dice el versículo 12, como leímos, ha contribuido más bien al progreso del Evangelio, porque incluso los soldados del pretorio, aquellos que me vigilan, aquellos que vienen a atender mis necesidades, ellos han sido expuestos al Evangelio y algunos han aceptado a Cristo Jesús. Uy, hermanos, que nosotros siempre convirtiéramos las derrotas en victorias. Sabes que este es uno de los golpes más fuertes que le podemos dar a Satanás. Porque cuando Satanás obstaculiza nuestro camino, él se regocija. Él cree que nos ha detenido, él cree que ha vencido. Pero cuando les mostramos a Satanás por medio de Jesucristo que el movimiento que él hizo, él pensó que había ganado, en realidad va a perder. ¿Por qué? Porque ahora convertimos esa situación en ventaja y en ganancia. Y Pablo se regocija. Por eso les dice en el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Entonces, Pablo saca cosas positivas de su experiencia aparentemente negativa. Número 1, el Evangelio está llegando aún al pretorio, al palacio de César. Y número 2, otros se han inspirado por las prisiones de Pablo para predicar el Evangelio. Número 3, regocíjese en el resultado y no tanto en la forma. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a mirar aquí al versículo 15. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré siempre. Nótese, ¿qué estaba pasando? Algunos escucharon que Pablo estaba preso. Unos lo predicaban por amor a él, como dice el versículo 14, pero otros se regocijaron en que Pablo fue preso y entonces ahora querían ellos mismos ser los nuevos predicadores, tenían envidia a Pablo. Pero Pablo dice: a mí no me importa si el que está predicando lo hace por envidia o rivalidad. A mí no me importa si ese está teniendo más popularidad y si él predica para añadir aflicción a mis prisiones. No, lo que me importa y en lo que me gozo es que Cristo está siendo predicado. Pablo no se remitía al yo en el sufrimiento. La identidad de Pablo estaba sumergida en Cristo y en su obra. Y por eso ninguna cosa externa podía afectar su identidad y su aceptación. Pues Pablo entendía que la aceptación de él no era una aceptación basada en el desempeño, ni era una aceptación basada en la aprobación humana, ni era una aceptación basada en el hacer. Sí, esta vez Pablo ya no estaba viajando como antes. Y él pudo haber pensado: bueno, como ya no estoy viajando como antes, pues ya no sirvo para Dios, como muchos pueden pensar cuando sus labores son limitadas y entran en depresión. No, Pablo no le sucedió eso. Pues Pablo entendía que sus prisiones estaban ayudando en la predicación del Evangelio. Ahora, Pablo al final del capítulo 1
predice la persecución venidera que vendría sobre la iglesia cristiana. Y les dice aquí en el versículo, después de mostrar cómo él cómo él se regocija en el sufrimiento, y recuerden que ellos ya habían visto esto en Pablo, y él les va a recordar esto. En el versículo 28 del capítulo 1, les dice, y sin dejaros intimidar por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. Versículo 29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Eso es Hechos 16, y ahora oís que hay en mí. Pues ellos escuchaban de los sufrimientos de Pablo en la prisión. Noten lo que les está diciendo en el versículo 29. Él corrige o aclara esa idea falsa que muchos cristianos tienen hoy, que al cristiano le va a ir siempre bien en la vida. No, él dice que el cristiano no le va a ir siempre bien. Aquí dice que por causa de Cristo nos es concedido que padezcamos por Él. Es decir, la vida del cristiano no siempre es suave, no siempre es fácil. Esos mensajes populares, ese evangelio que se predica hoy en algunas iglesias de prosperidad, ese evangelio de comodidad. Si tú crees en Jesús y entre más plata le des a la iglesia, pues mejor te va a ir en la vida, y la gente anda detrás de su propia comodidad y su propio éxito, pero no tanto por amor a Cristo. Ese no es el evangelio que nos enseña la palabra de Dios. El evangelio que nos enseña la palabra de Dios es que sí, hay sufrimiento, pero en todo esto, sea en sufrimiento o no, sea en paz, hay gozo. Es decir, el gozo no se debe condicionar a la ausencia del sufrimiento, sino también debe experimentarse en la presencia del sufrimiento. Eso es el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. Dijimos que el capítulo 2, el tema es gozo en servir a Cristo. Y en el capítulo 2 encontramos uno de los textos, yo diría uno de los textos principales, hay dos, de todo el libro que resume la idea principal. ¿Cómo es posible todo esto que estamos diciendo hasta ahora y que seguiremos diciendo hasta el final del capítulo, del libro? El secreto está en el versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa no es una muy buena traducción. Me gusta más como lo dice en español la Reina Valera actualizada. Dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa manera de pensar? Notarán ustedes aquí que Filipenses es una epístola, un buen tratado sobre salud mental. Encontramos mucho gozo, pensamientos, mente, pensar, sentir. Estas palabras abundan en toda la epístola de Filipenses. Comencemos por el versículo 1 del capítulo 2 para entender esa mente de Cristo que se goza en servir. Dicho sea de paso, el servicio es uno de los mejores antídotos para la depresión. Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay consuelo en Cristo, noten ese primer ingrediente, consuelo. Si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión con el Espíritu, entonces tenemos consuelo, estímulo, comunión. ¿Okay? Consuelo y estímulo tienen que ver con la parte social, comunión del Espíritu tiene que ver con la parte espiritual y también la parte social. Si algún afecto entrañable, la parte emocional y también espiritual, amor. Si alguna misericordia, dice acá, versículo 2, completad mi gozo. Si notan cómo esa palabra gozo está apareciendo en muchas partes. ¿Cómo se completa el gozo que tiene Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Se repite 2 veces esa palabra, sintiendo, o esa expresión, sintiendo lo mismo. Luego dice, nada hagáis por rivalidad o por contienda o vanidad. Antes bien con humildad estimándose cada uno a los demás
como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y aquí está el punto clave, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pregunta, contextualmente, ¿cuál es el sentir o cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es esa mente que nos permite gozarnos en el servicio a Cristo en unidad? Bien, es una mente en la que hay consuelo. Es una mente en la que hay estímulo. Es una mente en la que hay comunión. Es una mente en la cual no hay rivalidad. Saben que el orgullo y el egoísmo son la raíz principal de toda enfermedad mental. Ahí está. Toda persona enferma emocional y mentalmente es una persona egocéntrica. Y esto va a la raíz del asunto. Esto va a la raíz del problema, porque el verdadero servicio en Cristo desarraiga del corazón el egoísmo, el orgullo, que quitan el gozo en la vida de una persona. Cuando las personas se deprimen, se ponen tristes, porque no las consideran, porque no ocupan el puesto que siempre quisieron tener, porque dependen de una posición o dependen del éxito para ser felices. Su identidad es allí, no está en Cristo. Pero para que quede más claro, ahora Pablo da una ilustración tremenda. La mente de Cristo, contraria a la mente del diablo. ¿Qué quiso hacer el diablo? El diablo quiso exaltarse. En Isaías 14 vemos, subiré al cielo, junto a las estrellas, al trono de Dios en los lados del norte. ¿Pero qué hizo Cristo? Versículo 6. Él, Cristo, siendo en forma de Dios, morfe de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, Cristo era igual a Dios, no solamente en forma, sino era Dios mismo, porque dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo y es hecho semejante a los hombres. Note, forma de Dios, luego forma de siervo. Igual a Dios, pero cuando viene al hombre, ya no dice igual al hombre, dice semejante al hombre, porque Jesús no fue exactamente igual al hombre. Uno de los puntos principales es que Jesús no pecó y Jesús tuvo un nacimiento milagroso. Solamente tuvo uno de los padres que fue biológico, el otro padre fue Dios mismo. María fue concebida por el Espíritu Santo. Pero el punto acá no es ese, el punto acá es la condescendencia de Cristo. Mientras que la mente carnal busca exaltarse cada vez más arriba, la mente de Cristo nos baja y nos baja más. Pero no fue suficiente hacerse semejante a los hombres, sino que el versículo 8 dice, hallándose en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 9 ahora dice, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Entonces la exaltación viene después de la humillación. Pero Satanás no quiere la parte de la humillación, solamente quiere la parte de la exaltación. Pero la exaltación la hace Dios, no nosotros. La mente de Cristo se goza en servir. La mente de Cristo no rehúsa la humillación. La mente de Cristo está dispuesta a hacerse dulos, que es en realidad la palabra griega para esclavo, siervo dice acá, que es una traducción más directa y literal sería esclavo. Cristo es el mejor ejemplo del gozo en el servicio. Pues para Jesús el mayor gozo era poder servir a Dios. Aún la comida para Jesús era secundaria, porque cuando Él servía a su Padre,
tenía su comida y su bebida. Recuerdan en una ocasión, esto lo encuentran en Juan 4, los discípulos van al pueblo de Sicar en Samaria a traer comida para Jesús. Y mientras ellos van, Jesús se encuentra con esta mujer samaritana con quien tiene una conversación muy interesante. Y dicho sea de paso, Jesús le ofrece a esta mujer el agua de vida y le dice que si toma agua de ese pozo, pues tendrá volver a tener sed. Pero si toma el agua que Jesús le ofrece, pues nunca más tendrá sed. Y esto lo dice en el contexto de la necesidad emocional de esta mujer, quien trataba de calmar la sed emocional que tenía de aceptación con hombres, pues había tenido 5 esposos y con el que vivía ahora no era su esposo. Pero cuando ella se encuentra con Jesús el agua de vida y recibe de esa agua, ahora ya pierde su vergüenza, la vergüenza que la hacía ir al pozo a mediodía para que nadie la viera, y ahora va y le dice a los del pueblo, encontré a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Cuando los discípulos llegan, le ofrecen comida a Jesús, Jesús les dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es el capítulo 2. Y no tenemos tiempo porque en el capítulo 2 también se menciona 2 ejemplos más, no solamente el de Jesús, sino el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito en cuanto al gozo en el servicio. Timoteo y Epafrodito, ambos en situaciones críticas y difíciles, aún así sirvieron a Dios, no se dejaron intimidar y obstaculizar por los obstáculos en servir a Cristo. Vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 dijimos que hablamos de el gozo en conocer a Cristo. Como dijimos en el capítulo anterior, Pablo habló de la comunión y el gozo entre hermanos que se puede experimentar cuando se tiene la mente de Cristo. En este capítulo de Filipenses se menciona que hay 2 cosas que pueden obstaculizar esa mente de Cristo. La primera es, en los versículos 2 al 16, el judaísmo, y de los versículos 17 al 21, el materialismo. 2 cosas que pueden quitar el gozo. En los primeros versículos de Filipenses 3, pues Pablo ahora se dirige a los hermanos judíos quienes tenían una identidad falsa en formas religiosas. Y ellos pensaban que lo que les daba a ellos estatus, lo que les daba aceptación, lo que les daba plenitud, era seguir las formas religiosas. Y Pablo les dice, vamos a leer un poco lo que les dice. El versículo 4 de Filipenses 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprochable, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Recuerden, gozo en conocer a Cristo. En otras palabras, aquellos hermanos judaizantes que seguían enseñando que para ser salvos había que guardar la ley, que había que ser circuncidados, Pablo dice, mira, si en realidad eso da plenitud, si eso da realización, si eso nos salva, pues yo hace rato estaría salvo porque yo soy más que ustedes en cuanto a la carne. De la tribu de Benjamín, circuncidado del 8º día, hebreo de hebreos, etc. Pero él dice, todo eso es basura para mí, porque ahora he conocido a Cristo y mi verdadero gozo está en Él, no en las formas religiosas. Pero también, esto es hablándole a los judíos, pero también les habla a los gentiles y a los hermanos en general, quienes estaban en el peligro de caer en el error del materialismo que muchos otros hoy también estamos en el peligro de caer, en creer que las cosas me dan felicidad. Vamos a leer algunos textos. En el versículo
17 en adelante. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan ¿en qué? Solo piensan en lo terrenal. Hay muchos cristianos hoy que creen que las cosas materiales son las que le dan gozo. Y piensan, bueno, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi carro, entonces seré feliz cuando tenga mi finca. Y siempre estamos pensando es en lo material. Bueno, cuando tenga ese trabajo, que es el trabajo que yo quiero tener, cuando me incrementen el sueldo al sueldo que siempre he querido tener, entonces ahora sí voy a ser feliz. Qué engaño más terrible, pensar que podemos ser felices con las cosas terrenales, con las cosas que perecen. Note que aquí dice, su Dios es el vientre. Y aunque esto tiene un significado directo, la interpretación directa en realidad nos está hablando aquí de la glotonería, pero yo quiero hacer esa aplicación. Muchos, solamente se da ese ejemplo, tratan de llenar sus vacíos emocionales de muchas maneras, comiendo de lleno, o con compras compulsivas. Pablo aquí está diciendo, esas cosas perecen, esas cosas no nos dan el verdadero gozo. Conocer a Cristo es lo que nos da el gozo. Bien, el tiempo se nos fue, vamos al último capítulo brevemente, donde nosotros vemos gozo en descansar en Cristo. Vamos al capítulo 4, comenzando con el versículo 4. Donde vamos a mirar, aquí llega ya el clímax de todo lo que está diciendo, y vamos a mirar que el gozo no se condiciona o no se limita a la presencia de bendiciones. Dice Pablo en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Está concluyendo lo que ha venido diciendo. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Luego el versículo 6 dice, por nada estéis angustiados. Me gusta más como dice la del 60, dice, por nada estéis afanosos o ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten todo lo que vemos acá, pensamientos, vemos entendimiento, vemos regocijaos, vemos la gratitud, todos esos elementos tan importantes para tener una buena salud mental. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Debemos permitir que las pruebas y que los problemas nos aflijan? No. ¿Qué debemos hacer? No nos afanemos. Vamos a Dios en oración con nuestras peticiones, pero también con acción de gracias. Hay veces que ese elemento nos falta, que es la sal de la oración, lo que le da sabor a la oración es la acción de gracia. Agradécele a Dios por la prueba por la cual estás pasando, aunque no sea agradable para ti, agradécele. Porque esas peticiones no solamente deben ser peticiones, deben ir acompañadas con acción de gracia. Y luego aquí nos da la receta, yo le llamo el versículo 8, la receta de una mente sana, donde vemos varios ingredientes para tener una mente sana. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, ahí está el primer ingrediente, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe? Pablo no era ni materialista, ni tampoco era ascético. Hay algunos cristianos hoy que piensan que la verdadera humildad es la ausencia de cosas, mientras que otro extremo dice que es la abundancia de cosas lo que determina si yo soy espiritual o no. Pero en el versículo 12 de Filipenses 4, dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo es posible que Él pueda hacer eso? El secreto está en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que, hermanos, este tema es un llamado a que nos gocemos. Es un llamado a que tengamos la mente de Cristo, que hagamos de Cristo nuestra única fuente de identidad, de felicidad, de aceptación. Pues cuando recibimos a Cristo, recibimos la plenitud de gozo. Recibimos a Cristo, tenemos todo el paquete necesario para poder ser felices. No busques la felicidad en el mundo, no busques la felicidad en las cosas pasajeras, en las cosas terrenales. Ve a Cristo y solo en Él podés encontrar todo lo que tu alma tanto anhela. ¿Quieres tú, junto conmigo a esta hora, decirle al Señor, entra en mi vida y llena todo mi ser de gozo? En mi oración, que ese gozo pueda ser parte de ti en este día. Dios te bendiga. Jesús mi guía es, mi amigo y protector, refugio de todo mal. Y cuando temor me da, yo confío en Él. Yo confío en Él. Aunque débil soy, me da su poder y su amor. Jesús mi Redentor, me guardas del temor y llenas mi corazón con cantos de salvación. Confiaré en ti, yo confío en ti. Aunque débil soy, me das tu poder y tu amor. Yo confío en ti. Yo confío en